Buenos días. Vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo. Mateo, en el capítulo 22. Mateo, en el capítulo 22, nos dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En este día el Señor tenía un día lleno de controversias con los judíos. En el capítulo anterior, en el 21-23, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? No vamos a leer todo lo que sucedía allí, pero el Señor tenía discusiones con los sacerdotes, con los fariseos, con los judíos, a los cuales les estaba explicando el Evangelio y ellos no querían aceptar. Así que entre todas las cosas que habló en ese momento, les dice esta parábola. En el versículo 1 nos dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y aquí el Señor les quiere mostrar, y cuando vamos a la Escritura en muchas partes lo podemos leer, nos presenta el reino
como ese lugar que nos va a dar de salvación para cada uno de nosotros. Y en muchos lados de la palabra presenta al Señor como el novio que espera a la iglesia, a nosotros, como a su novia, como a su esposa, por la cual ha dado Él su vida allí en la cruz del Calvario. Y así Él quiere invitarlos a esa boda, a esa reunión majestuosa que el Padre está preparando. Y dice que envía a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Va a llamar a los que ya han sido invitados, pero ellos no quisieron venir. Les está hablando a su pueblo, aquellos que fueron llamados, pero no quisieron venir. Y aquí nos muestra también la paciencia de Dios. Entonces dice, volvió a enviar a otros siervos, diciéndole, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Ya habían sido invitados, los fue a llamar, no quisieron venir. Volvió a mandar otros siervos para que los vuelvan a llamar y no quisieron tampoco venir. Nos habla de la paciencia y del amor de Dios. ¿Cómo espera? Y todavía les dice, he preparado todo, tengo toda la comida preparada, tengo todas las cosas preparadas, he matado los mejores animales y está todo listo. A aquellos que ya les he hablado, invítalos, ve a buscarlos 2 veces, no quieren venir. Está todo listo, está todo listo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Era más importante para ellos las cosas que tenían que hacer, sus negocios, sus labranzas. Y esto nos llama también a cada uno de nosotros a la reflexión. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? ¿Cuántas veces nos ha presentado y nos ha invitado a ese banquete extraordinario que ha preparado con amor y con misericordia? ¿Y cuántas veces hemos preferido seguir en nuestras cosas? ¿Cuántas veces hemos hecho como estos hombres? Prefirieron ir a ocuparse de sus negocios, de sus labranzas y no entender ni hacer caso a lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cuántas veces para nosotros es más importante todas las cosas de este mundo que las cosas del Señor? El cual, por todas las formas posibles, como lo está haciendo en esta historia que cuenta el Señor, llamándolos una vez y no quisieron venir, llamándolos otra vez y despreciaron al Señor, que ya había tenido todas las cosas preparadas en abundancia para aquellos que hubieran ido. Dice allí en Job en el capítulo 21,
y en el versículo 14. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Qué errados, ¿no? Qué errados que están. ¿Quién es Él para que le sirvamos? ¿Y quién es Él? ¿De qué nos va a aprovechar que oremos a Él? Apártate de nosotros. No queremos conocer de tus caminos. Qué errado que está el hombre. Qué cerrado que es su entendimiento. Qué necio, ¿no es cierto?, que es el corazón del hombre. ¿Qué aprovechará que oremos a Él? No saben realmente lo que están haciendo. Muchos hoy no saben lo que están haciendo. Lo que se están perdiendo, como estos hombres se estaban perdiendo. ¿Se acuerdan allí en Lucas, en el capítulo 8? Lucas, en el capítulo 8, dice en el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y para no leer más, el Señor dice: había un hato de cerdos y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y el Señor les dio permiso. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y dice más adelante: y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Después de haber visto lo que el Señor hizo, le pidieron que se vaya de ahí. No quería leer todo, quería dejar constancia nada más que de esto. Después de haber visto
lo que el Señor hizo con ese hombre, en vez de ir al Señor, le rogaron que se vaya de allí. Y Jesús se fue. No queremos conocer de tus caminos. ¿De qué aprovechará que oremos a ti? Preguntémosle al endemoniado si tuvo o no provecho. Preguntémosle a tantos en las Escrituras que han ido a los pies de Cristo y le pidieron si no recibieron maravillas del Señor. Preguntémosle a aquellos hermanos que hemos ya vivido mucho tiempo en las manos del Señor si no es provechoso estar en sus caminos y si no es provechoso orar al Señor para que Él dirija y bendiga toda nuestra vida. Apártate de nosotros. Y aquí encontramos que aquellos que iban a ser invitados a esas bodas maravillosas para el Hijo desprecian totalmente la invitación. No les interesa que el mismo Dios los está llamando y los está invitando. Y entonces dice, y a otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Aquellos que los iban a invitar, terminaron matándoles. Así le ha ocurrido a tantos, ¿no es cierto?, que cuando llevaban el mensaje del Señor, el mensaje de salvación, esa invitación tan grande que tiene el Señor para todos los hombres, terminaron matándoles. No queremos saber nada de tus caminos. Y entonces, al oír esto, el rey se enojó, envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No vamos a entrar en detalles de lo que sí ha ocurrido allí cuando fue destruido el templo y fue destruida la ciudad. Este Dios de paciencia y de amor llega un momento que aplica el castigo que cada uno de nosotros nos ganamos, en el cual no hay injusticia, porque Dios le ha dado todas las formas posibles para salvarse a los hombres. Y dice, y saliendo los siervos por los caminos, entonces en el versículo 8 dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí estamos viendo cómo a aquellos para los cuales iba el mensaje no lo quisieron. Entonces Dios se vuelca a nosotros y allí el mensaje viene a los gentiles. Llama a todos. Y se llenó y las bodas fueron llenas
de convidados. Sin embargo, el rey da una vuelta y mira y encuentra a alguien que no estaba vestido de bodas. Esto me hacía acordar, ustedes vieron cuando nos invitan, nos mandan una invitación a un casamiento o a un evento, en alguna de las partes de la invitación dice código de vestimenta. Lo ponen en inglés, yo lo digo en castellano porque me gusta más. Es el código de vestimenta. Y entonces allí te dice cómo tenés que ir vestido. Elegante, elegante sport, etcétera, etcétera, diferentes formas según el nivel, llamémosle así, del evento. Y aquí el rey entra a alguien y le hace una pregunta. ¿Cómo entraste sin estar vestido de boda? Si fueron y los recolectaron por todos lados, por los caminos, seguramente ninguno estaba preparado para la boda. Pero el rey mismo, antes de entrar, les daba el vestido de boda. Tenía preparado ese vestido para cada uno que fuera a esa boda maravillosa. Nada más y nada menos que para su hijo. Así que, ¿qué habrá sucedido? Este hombre entró a las bodas, pero rechazó el vestido. No quiso vestirse con el vestido que el Señor le estaba dando. Allí en Romanos, en el capítulo 13, y en el versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Isaías en el capítulo 61 y en el versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Este hombre seguramente hizo
lo que dice Romanos en el capítulo 10 y en el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Él tenía el vestido preparado, revestidos del Señor, de su justicia, adornado como para una novia, o para un novio, para un casamiento, y prefirió quedarse con su ropa, con sus harapos, con su justicia, sin buscar la justicia de Dios. Esto nos habla de aquellos que les guste el Evangelio, que están en la iglesia, que se sienten cómodos, que les gusta lo que escuchan, que les gusta el banquete, la fiesta, la alegría, la paz que pueden encontrar cuando vienen a la iglesia, pero que no se sacan los harapos y se visten o se revisten del Señor Jesucristo. Son aquellos que un día, y no vamos a buscarlos, aquellos que un día cuando lleguen a la presencia del Señor, habiendo estado sentados allí por muchos años, el Señor les va a decir: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero estábamos en la iglesia, pero hablábamos incluso tus cosas. Nunca, nunca han conocido al Señor. Nunca entregaron su corazón. Nunca realmente aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque a muchos son invitados o llamados, y pocos son los que aceptan la invitación del Señor. No nos salva la iglesia, no nos salva en nombrar 2 o 3 versículos y a veces de memoria. Me hacía acordar a alguien que vino mucho tiempo y sabía toda la palabra acá. Se conocía todos los versículos donde estaban, capítulo, número, todo. No lo vimos nunca más. Nunca había conocido al Señor. Sabía la palabra. Le encantaba estar en las reuniones. Su corazón estaba vacío. No estaba el Señor allí. Este hombre estaba en la fiesta donde todo era gozo y alegría y terminó afuera, en las tinieblas de más allá, de más afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta es: ¿estás preparado para ir a la vida eterna? ¿Estás preparado
como dice allí en Apocalipsis, en el capítulo 19. Y en el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Estás preparado? El Señor te pregunta, ¿cómo entraste hoy aquí? ¿Estás vestido para pasar a las magníficas bodas que el Señor ha preparado para los suyos? Homenajeando al Señor, a su Hijo, que murió allí en la cruz para darte salvación y vida eterna. Para que realmente puedas disfrutar de ese banquete eterno en la gloria celestial. Cristo murió y resucitó y quiere presentar a su esposa, a nosotros, en ese banquete, en esas bodas, para que la fiesta sea eterna. ¿Cómo entraste aquí? Yo te pregunto, ¿cómo saldrás de aquí? ¿Desnudo o revestido del Señor Jesús? Que el Señor te bendiga para que puedas entender que no salva una vida buena, que no salva estar sentado allí, que no salva conocer algo de la palabra, sino salva a Cristo Jesús cuando le pidas perdón por tus pecados y le aceptes como su Salvador. Que el Señor les bendiga para que así sea.